Bienvenidos a Ciencias de la Computación en Ciencias. Bueno, la forma entonces en que podemos nosotros agregar esta nueva raza de nitrato de cobre es yendo a Edit Breeds, ¿sí? Editar razas, y vamos a crear una nueva raza. Agregamos Add Breed, agregamos la raza, le damos el nombre nitrato de cobre, damos clic en OK, cerramos, y si vamos a ver ahora nuestro código, lo que vemos es que nos apareció una nueva pestaña que representa esta nueva raza nitrato de cobre. Entonces la pregunta es, bueno, ¿dónde vamos a crear el nitrato de cobre? ¿Será en la pestaña de World? Bueno, ciertamente que no, porque en la pestaña de World lo que hacemos es crear los reactivos, ¿sí? El nitrato de plata, bueno, el agua de la solución y la tira de cobre. Pero el nitrato de cobre no es un reactivo, ¿sí? Sí son el nitrato de plata y el cobre, pero el nitrato de cobre y la plata son los productos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo se crea uno de los productos plata? Bueno, el producto plata se crea en la pestaña de cobre, porque lo que lo crea es cuando el cobre reacciona con el nitrato de plata. Fíjense que aquí lo está haciendo con la colisión. Cuando colisiona con el nitrato de plata, ese cobre sólido que había, primero se transforma, pasa, cuando el cobre rojo, si recuerdan que el cobre sólido era el cobre rojo, que forma parte de la tira de cobre, cuando reacciona con el nitrato de plata, se crea una plata pero de color gris, ¿sí? Se transforma ese átomo de cobre, se crea una plata de color gris con forma de pirámide de tamaño 1 y se borra el agente del nitrato de plata y se da el color gris al cobre. Y cuando es ese gris, cuando es gris el cobre, es decir, ese estado transitorio de cobre más 1, ¿sí? Se crea uno de plata gris en forma de pirámide, y se borra el nitrato de plata y luego se borra ese cobre. Entonces acá es donde vamos a tener que crear nosotros nuestro nitrato de cobre. Entonces, para poder hacerlo podemos tomar un bloque prestado, vamos a ver si podemos seleccionar este bloque. Entonces hacemos copiar, pegar, bueno, nos copió la parte de ahí, vamos ahora a copiar y pegar esta otra parte, así que tenemos esto, muy bien, y entonces lo vamos a poner acá debajo, es decir, cuando reacciona el segundo, el cobre más 1, para crear, acá lo que vamos a hacer es que cree el nitrato de cobre. A ese nitrato de cobre le vamos a dar un color blanco. Voy a buscar el color blanco, ¿sí? White, y le vamos a dar una forma de esfera. Y le vamos a dar ese tamaño 1. Entonces, perfecto. Ahora ya tenemos cómo crearlo. Vamos a ir a Run Code. Vamos a ejecutar nuestro modelo, ¿sí? Vamos a poner en setear. Vamos a zoomear un poquito. Vamos a agrandar un poco la vista. Vamos a agregar la tira de cobre. Vamos a agregar el nitrato de plata. Vamos a ejecutar nuestro modelo. Y vamos a ver si es cierto que se empiezan a crear las esferas de nitrato de cobre, las esferas blancas. Bueno, acá vemos, se creó ya una esfera de nitrato de cobre. Si recuerden que primero la plata, el cobre pasa al cobre gris, es decir, del cobre 0 al cobre más 1. Ven, y se empiezan a depositar estas esferas de nitrato de cobre, pero nosotros no queremos que las esferas de nitrato de cobre se depositen ahí porque el nitrato de cobre está en solución, no es un sólido. Entonces, ¿qué es lo que puede estar sucediendo? Bueno, es que en realidad nosotros al nitrato de cobre no le dimos movimiento como si le habíamos dado
al agua o al nitrato de plata, ¿sí? Entonces vamos a tomar esta, ¿sí?, la caminata errante, el movimiento. Recuerden que el movimiento se hace con esta caminata errante en general. Vamos a copiar, vamos a ir a la pestaña entonces de nitrato de cobre. Vamos a pegar esto. Bueno, no fue del todo. Y entonces vamos a poner la parte que nos falta. Esto era el movimiento. Ahí está. Muy bien. Ahora vamos a ejecutar el código. Vamos de vuelta a setear. Vamos a agregar la tira de cobre. Vamos a agregar el nitrato de plata. Y vamos a ejecutar a ver qué es lo que sucede. A ver si empezamos a ver, deberíamos empezar a ver las esferas blancas de nitrato de cobre circulando en solución. Y acá las vemos. Así que esta es la manera de agregar ese agente.